Hay fechas que son para celebrar, otras para recordar y las hay también para reivindicar. El pasado 24 de enero se celebró el Día Internacional de la Educación, una fecha clave para poner el foco en eso, en el derecho a la educación, esta vez de la infancia gitana. Para hablar de ello me acompaña en la mesa Sara Jiménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano. Sara, muy buenos días. Buenos días. Hablando de fechas, estáis en una fecha muy importante. Sí, estamos en un año relevante porque se conmemoran los 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península y es el año del pueblo gitano, ¿no? Con esa declaración institucional que iniciamos el 7 de enero por parte del Consejo de Ministros. Así que es una fecha muy importante para reivindicar, para celebrar y además para elevar propuestas. Y estáis en ello, ¿no? Celebrando, imagino, todo tipo de eventos, actos, también la oportunidad de hablar con medios, que es importante, ¿no? Es muy importante porque me doy cuenta que somos un pueblo que llevamos 600 años aquí compartiendo historia, ¿no? con la ciudadanía y que somos un pueblo desconocido. Entonces yo creo que es el año de que se conozca al pueblo gitano, que se conozca la historia, la cultura, que se reconozca las aportaciones a la construcción de este país. Y para eso nosotros pues, vamos a emprender batería de acciones. Ya hemos empezado con muchos impactos en medios, que además agradezco, y con una batería de acciones a lo largo de todo el territorio. Nosotros en todas nuestras sedes vamos a hacer actividad con una exposición para que se conozca la historia y la cultura del pueblo gitano, una escenificación de esa entrada de los gitanos a la península. Vamos a intentar que los propios gitanos de las localidades nos adueñemos de nuestra historia y la vayamos a compartir con los demás. Y además creo que va a haber un acto muy relevante. Nosotros hemos pedido que haya un acto de Estado. Vemos que ese acto de Estado por las altas instituciones de nuestro país pues ya tiene horizonte hacia abril y creemos que es un gran mensaje para toda la ciudadanía. Como dices, qué importante es, y tenemos que también poner el foco, como hablábamos al principio, de la educación y de ese derecho, ¿no? Y preguntarnos si realmente el derecho que recoge la ley a la educación para todos, ese acceso también incluye evidentemente y por supuesto a la infancia gitana. Pues mira, desde la Fundación Secretariado Gitano te puedo decir que como directora general es de las mayores prioridades que tengo en esta oportunidad de la dirección, porque los datos son muy duros. Hablamos de garantía educativa, nosotros hicimos un estudio hace 10 años para ver cuál es la situación del alumnado gitano en relación al alumnado de la sociedad en general. Lo hemos vuelto a hacer recientemente, en el año 2023, y vemos que los datos son muy preocupantes, para mí escalofriantes, porque vemos que ha habido un estancamiento en lo que es la evolución educativa, el éxito educativo. El 63% del alumnado gitano no termina la educación secundaria obligatoria, cuando el alumnado de la sociedad en general está en un 4%. Más del 86% del alumnado gitano tiene abandono escolar prematuro, cuando la cifra del alumnado en general está en el 13%. Entonces, vas viendo todo el itinerario educativo, pero vas viendo estos dos datos que nos dicen que el progreso del pueblo gitano va a ser imposible darlo si no revertimos estas cifras. ¿Y qué elementos o a qué puedes achacar también estas cifras que dices, que como dices son preocupantes? ¿En qué elementos se pueden trabajar para revertir esta realidad? Pues mira, el contexto es complejo y yo creo que se tiene que trabajar, pero también somos una organización que llevamos desde el año 2009 con un programa específico, que es el programa Promociona, que intenta abordar justo esto, el fracaso escolar, ¿no? Y lo que vemos es que si a los niños y a las niñas gitanas les corregimos la desventaja del punto de partida, yo lo he vivido en primera persona. En los hogares gitanos tus padres no tienen instrucción, el 86% de los hogares gitanos viven en situación de pobreza, no tienes, en este caso, internet y digitalización es mucho más complicado. No tienes apoyo de profesorado de matemáticas o de cualquier cuestión que puede necesitar cualquier alumno. Entonces nosotros ofrecemos todo eso en aulas fuera del horario escolar. Tienen tutores, profesores, digitalización. Hay un orientador educativo que, digamos, tiene esa referencia de hablar con la familia gitana, con el centro educativo, con el propio alumno, y además generamos grupos de referentes, una masa crítica ya de referencia de alumnos gitanos que tienen expectativas de continuar. Cuando hacemos esto, el más del 80% de nuestros alumnos que tienen que titular el ESO lo titulan. Por lo tanto, tenemos ahí la posible opción de trabajar todas las aristas para revertir esta situación. Vamos a hablar ahora, Sara, de algunos datos más, pero has nombrado ese proyecto tan bonito que creo que camina desde hace 15 años. Sí. Y eso, qué importante es, ¿no?, tener iniciativas como esta.
Yo creo que es de lo más importante. O sea, si a mí me dices dónde está la prioridad para el avance de los gitanos y las gitanas, está en esto, en poder ofrecer garantía educativa real, éxito educativo real, porque si no, realmente pues vamos, la pobreza se hereda, la exclusión se hereda, y la herramienta que a veces hemos dicho, la educación es un ascensor social, pues tiene que funcionar para los gitanos y las gitanas. Cuando yo estudiaba, en ningún momento tuve la opción de un aula de este tipo, Claro. donde me pudieran ofrecer referencia, donde pudiera tener un tutor, o sea, tuve que buscarme la vida, ¿no? Para mí es un orgullo el que podamos liderar, el que haya estas aulas, y a lo que aspiro a que realmente sea una política pública, o sea, que lo asuma el propio Ministerio de Educación, que es un poco lo que queremos, porque somos una ONG. Revertir un dato de este tipo es muy complicado, pero sí que sabemos que es la llave, porque estamos hablando además de garantía del derecho fundamental a la educación. Hablamos de la educación obligatoria, ¿no? Entonces yo creo que el progreso pasa por aquí, lo miremos por donde lo miremos. Estaba pensando, mientras me decías esa infancia, ¿no? Cómo viviste la educación desde casa. Leía un libro hace poco de un filósofo, Rafael Narbona, y él decía lo vital que fue en su caso el tener libros en casa, el poder leer, el tener acceso a la cultura, el verlo reflejado también en su padre. Eso me imagino que es importantísimo y tiene, de alguna manera, hay que inocular no solo a los menores y a los adolescentes gitanos, sino para el resto de la sociedad, ¿no? La importancia que es la cultura y lo que es la importancia de los libros. Exacto, es importante, y nosotros valoramos mucho la cultura. Lo que a veces también, yo recuerdo, ¿no? Es que me voy a mi hogar y pienso qué es lo que pasaba. Yo me iba a casa de una vecina, era curioso, que yo era una niña inquieta, y me iba a casa de una vecina porque los domingos tenían un rato de lectura y de libros. Y entonces yo me sentaba, era muy pequeñita, y dije, pues esto me gusta, lo voy a hacer yo también, ¿no? Claro. El efecto imitación que tienes cuando eres pequeño. ¿Qué es lo que a veces también sucede? Hay que ponerse también en el contexto. Si estás en una familia donde tienes dificultades para llegar a fin de mes, donde tus prioridades de vida real son otras, porque los contextos también de vivir en situaciones de más necesidad, de pobreza, hacen que las propias familias tuvieran otras prioridades. Claro. En mi casa, a lo mejor mi madre conmigo tenía otras prioridades, que no son ni mejores ni peores, sino es el contexto que te toca vivir. Y yo creo que hay veces que también hay que saber verlo. Claro, bueno, de hecho hablas de esa, y hay que decirlo, ya lo has comentado, esa tasa de pobreza, claro, eso es una realidad aplastante que entiendo que afecta a otras dimensiones. Pues mira, la tasa de pobreza afecta a acceso a condiciones de vida digna, ¿no? Y sobre todo es eso, el cómo reviertes esas tasas con la educación, y con eso que consigues acceso al empleo y acceso a un empleo digno, y así es como vamos construyendo, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, la importancia de que haya elementos básicos, prestaciones básicas como el ingreso mínimo vital, ¿no? Que eso te cubre, digamos, cuando hay situaciones de mucha necesidad hay que cubrirlas, pero hay que tener una mirada más amplia. La salida de la pobreza no la da una prestación, la salida de la pobreza la da la educación y el empleo, y por eso justo en las familias con mayor vulnerabilidad es lo que hay que intentar ofrecer. Si te pregunto por algún caso de éxito, por alguna persona, ¿te puede venir a la mente alguien que haya, pues eso, roto barreras, techos de cristal, que académicamente sea alguien brillante? Sí, bueno, tenemos casos de éxito, y yo creo que es importante, además yo lo veo recientemente, hemos iniciado un programa nuestro Igual Trato que se dedica mucho a la lucha contra la discriminación, y acabo de contratar a 11 abogados gitanos y gitanas, todos formados, profesionalizados, para llevar adelante este programa. Llevamos otro de nuestros programas que es el CALI, que es específico de igualdad con mujeres gitanas, más de 30 compañeras gitanas en todo el territorio y también formadas y profesionalizadas. O sea, yo creo que los casos de éxito los detectamos bien en nuestra organización. Somos una organización de 1.200 trabajadores, el 40% de nuestra plantilla somos gitanos profesionalizados, o sea que ahí es donde se van viendo, ¿no?, los cambios. Y también yo creo en el propio programa Promociona, ¿no? Todos esos niños que al final, cuando te digo el 80% titulan, son casos de éxitos y además aterrizados a las localidades. Se convierten en referentes para otros compañeros, para los propios no gitanos. Por lo tanto, yo creo que es hacia donde debemos mirar. Claro, y en cierto modo te iba a preguntar precisamente por ese modelo, ¿no?, que lo importante que es que para las generaciones que vienen poder tener eso, pero también en cierto modo es quitar también un poquito de prejuicios y estigmas. Es vital.
quitar los prejuicios, quitar los estigmas, lo que te decía del conocimiento. Es importante también que en las aulas, es una reivindicación de este año, se hable y se incluya la historia y la cultura del pueblo gitano. La ley educativa aparece que tiene que estar en el currículum educativo, pero en las aulas no está. Y sobre todo porque para romper prejuicios y estereotipos es vital el conocimiento, es que se conozca la diversidad del pueblo gitano, esos referentes que a veces somos invisibles, ¿no? Porque en muchas ocasiones la diversidad del pueblo gitano no se visibiliza lo suficiente. Y así yo creo que la convivencia, que es lo que también espero que este año se potencie, pues vaya mucho mejor. ¿Y por qué crees ahora que pasa que cuando llegan esos adolescentes, como leía algunos datos de vuestro estudio, llegan a esos 14, 15, 16 años, que no deja de ser una edad, bueno, delicada, puede ser una edad complicada, y como que las expectativas en cuanto a la educación y al futuro bajan, y por eso se produce ese abandono escolar? También, ¿cómo se puede animar y motivar y eso, y hacerles ver, como hablábamos de la lectura de los libros, que por supuesto puede ser el camino de algo bonito, ¿no? De algo esperanzador? Mira, para llegar a ese fracaso, justo muy centralizado en esa etapa, el estudio nos ofrece también el ver ese itinerario educativo. Te digo, los niños y las niñas gitanas se incorporan más tarde a la educación infantil. Con 8 añitos, el 23% de los niños gitanos ya ha repetido alguna vez. Y con 10 años, en quinto de primaria, el 40%. Cuando tú ya llegas a la secundaria, estás totalmente descolocado, digamos, no formas parte de ese sistema educativo. Y por eso es, digamos, que hay una crisis de ¿yo qué hago aquí si no sigo el ritmo, si no estoy a la altura, si no tengo, digamos, itinerario de que alguien también me apoye? Y es muy fácil esa caída. Por eso nosotros centramos al principio mucho el programa en el salto de la primaria a la secundaria. Cuando ves en las aulas a los alumnos que vienen de distintos centros y entre ellos también se motivan, no te sientes un bicho raro por querer estudiar y querer seguir manteniendo tus valores de identidad. Hacen fuerzas unos a otros. Yo creo que es de los mejores métodos para poder impulsar el cambio. Y cuando la cosa evidentemente no va bien, ¿crees que a veces también puede influir otros factores? Estoy pensando en colegios, en escuela pública, de discriminación, de que se puedan sentir y que de hecho se sientan discriminados. La discriminación existe, somos de los grupos, los últimos eurobarómetros nos lo dicen, más rechazados socialmente, y fíjate, en educación tenemos algo muy doloroso, que es la segregación escolar. Nos gusta hablar poco de segregación escolar, pero nuestro estudio también la visibiliza, y eso es el mayor atentado a la igualdad, a tener éxito educativo, pero sobre todo a esto, a generar inclusión en la sociedad, a generar convivencia, a educar en valores de igualdad de verdad. Y tenemos centros donde se aglutina la mayor parte de la población, son niños y niñas gitanos y migrantes. Hay aulas donde se aglutina a gitanos y gitanas y a migrantes. O sea que la segregación escolar, yo creo que desde el punto de vista educativo es de lo más importante que hay que trabajar también para resolver. Y claro, y se podría también, cambiando el foco y viendo también por los datos que es una población joven. Sí. Eso podría también ser un valor en sí mismo, ¿no? Somos jóvenes, aproximadamente el último estudio de FOESA, somos más o menos 1 millón de gitanos en nuestro país, y el 60% de la población gitana somos menores de 30 años. Fíjate. Hay talento, potencialidad para contribuir como hemos estado haciendo y con mayor impulso a la construcción del país. Y la última, con todo esto que nos estás contando, y te agradezco, ¿eres optimista o esperanzadora de cara al futuro? Soy optimista, porque se han mejorado los marcos legislativos, porque ya, digamos, el plano de la igualdad, la inclusión del antigitanismo en el Código Penal, ha habido mejoras, pero no nos podemos dormir. Yo creo que los tiempos nos hacen ver y tener muy claro qué es lo que no queremos que vuelva de la historia, ¿no? Cuando antes te he hablado de la historia y la cultura del pueblo gitano, la historia ha sido dura, yo tengo claro qué es lo que no quiero que vuelva, mucha parte de la sociedad también. No hay que dormirse en lo que es implementar valores del respeto a la diversidad, del conocimiento, de valorar lo que tenemos, la cohesión social que hemos creado en España, porque vienen mensajes de fuera que son contaminantes, digamos, para lo que es la convivencia, y sí que yo aquí digo, tenemos que estar despiertos y además controlar la propia población joven, el acceso a las redes sociales, a Internet, los discursos, estar muy bien informados. Cuando hablamos de minorías, de grupos vulnerables, yo creo que es muy importante que la gente esté muy bien informada.
Nos quedamos con eso, permaneceremos despiertos y permanece despierta porque creo que este año tienes todavía mucho que celebrar, a muchos medios que acudir, pero en todo caso enhorabuena por esta fecha de celebrar y reivindicar. Pues nada, encantada de estar con vosotros y sí, también con mucha ilusión de que sea el año del pueblo gitano. Muchas gracias, Sara. Gracias.